quiero darle la bienvenida a Esperanza Hermida. Ella es coordinadora de exigibilidad de Provea, una ONG de las más activas y que hace vida en Venezuela hace muchísimos años. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Señora Hermida, ¿qué es lo importante? Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta cuando se plantea establecer una comisión de la verdad? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania, y muchas gracias por la oportunidad que me brindas al hacer esta pregunta. Una comisión de la verdad, básicamente en materia de derechos humanos, debe estar orientada a determinar efectivamente si hubo o no una violación a los derechos humanos. Se trata entonces de determinar si el Estado venezolano tiene responsabilidad o no en esa comisión presunta de violación a los derechos humanos. En ese caso, entonces, quienes deben estar fundamentalmente incorporados a una labor de investigación, a una labor de documentación, a una labor de verificación de datos, son organizaciones no gubernamentales, porque el Estado es el ente, la figura, el cuerpo que es sujeto de la investigación. Ahora, fíjese una cosa, por eso me llama la atención y me parece tan importante este tema a la hora de estar proponiendo que el presidente de la Asamblea Nacional presida esta comisión de la verdad cuando tiene, como mostramos una de las encuestadoras, hay otras que también han medido el rechazo, pero en todo caso tiene más del 62% de rechazo en la sociedad venezolana. Por otro lado, es un hombre que se ha mostrado así, digamos, en los últimos meses confrontador, lo hemos visto en la Asamblea Nacional mandando a callar a la gente, no pareciera acorde con quien deba presidir una comisión de la verdad. Más allá y respetando los criterios de las mediciones de opinión, más allá de ese importante elemento sobre la popularidad de la persona a la cual se está refiriendo la medición, vayamos a lo estructural desde el punto de vista operativo de la comisión. Lo estructural es su objeto, repito, es la verificación de violaciones de derechos humanos. Número 2, ¿quiénes la pueden y la deberían integrar? Por una parte, personas que tengan credibilidad a nivel nacional y que sean independientes del Estado, que sean independientes inclusive de los partidos políticos y que tengan credenciales lo suficientemente capaces de brindar credibilidad. Y lo tercero, y es fundamental, es que esta comisión en modo alguno vaya a sustituir el rol, el papel de las instituciones. Me refiero concretamente a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales, que en definitiva también tienen comprometida su responsabilidad porque ellos tienen un mandato constitucional. Esta comisión, en todo caso, lo que debe es, repito, investigar, documentar y tener la capacidad y la autonomía y la independencia para presentar ante las instituciones casos documentados de violaciones de derechos humanos que efectivamente pueda estas instituciones procesar desde el punto de vista del mandato que tienen en la Constitución y someter los casos a la verificación del Poder Judicial para que establezca las sanciones. Esto no es un elemento solamente de naturaleza político, que indiscutiblemente tiene un alto componente político, pero no debe ser manejado en el marco de la polarización que vive el Venezuela. Tiene que manejarse con un criterio de independencia, de manejarse con criterios éticos y con una suma escrupulosidad en el análisis de todas las pruebas que eventualmente formen parte de la cadena de elementos que esa comisión va a analizar. Estamos hablando de homicidio, estamos hablando de tortura, estamos hablando de invasión al domicilio, estamos hablando de casos en los cuales están involucrados presuntamente funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad del Estado, de manera tal que si bien un parlamentario, como es el caso del presidente de la Asamblea Nacional, pudiese tener algún rol dentro de la comisión, difícilmente puede haber equilibrio, puede haber equidad, puede haber transparencia si se trata de una persona que ya de antemano está emitiendo opinión al fondo del objeto de la comisión. Ahora, por otra parte,
Señora Hermida, yo recuerdo en abril del 2002, después de los eventos que vivió Venezuela y de los 16 muertos que lamentablemente quedaron en aquel momento, esa fecha que marcó, digamos, la vida de los venezolanos y que el gobierno suele rememorar constantemente. En aquel momento se planteó establecer una comisión de la verdad. Se dijo exactamente lo mismo que usted está señalando ahora. Se propuso además que en aquella efervescencia política del momento se trajeran expertos del exterior para que se tuviese credibilidad en ellos, para que fuera manejable para ambos sectores en el país, gobierno y oposición. Nunca se llegó a nada, jamás se pudo establecer esta comisión de la verdad, porque el gobierno jamás aceptó que estuviese conformada por personas de credibilidad, de aceptable respetabilidad y sobre todo que vinieran del exterior y que fuesen expertos en estos temas. Si en aquel momento no se pudo, ¿usted cree que puede establecerse una comisión bajo estos parámetros que usted describe en este momento? Yo creo que es muy importante en este momento la experiencia de países como Colombia, que han tenido Comisión de la Verdad, la experiencia de Argentina, de Chile, de Uruguay, Paraguay, la mayor parte de los países que forman parte de UNASUR, del Mercosur. Es muy importante y que sobre todo que el gobierno entienda la necesidad de despolitizar, despartidizar la comisión, una investigación que verdaderamente revele la verdad de lo sucedido. En este momento es muy importante. Para ello hay que establecer una cierta distancia. La mayor parte de las veces en las cuales se han establecido comisiones de la verdad y hemos inclusive empezado a evaluar la experiencia de Nicaragua, la experiencia de El Salvador, donde también ello ha acontecido con la presencia, por cierto, de algunos expertos venezolanos, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, es que la distancia es importante con relación a los hechos. Es decir, no hacer la constitución de la comisión en pleno fragor de los acontecimientos inclusive se están realizando, se están desarrollando en este momento. Es muy importante, repito, en ese sentido el acompañamiento de los cancilleres de UNASUR para que el gobierno pueda comprender la importancia que reviste esa distancia desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista de la polarización. Si eso no es posible, lamentablemente vamos a tropezar de bruces con la repetición de esa experiencia idónea a la que tú te has hecho mención, que es el caso de abril del año 2002. Y lamentablemente cuando las cosas no se investigan, cuando los hechos no se determinan las responsabilidades, es cuando efectivamente no se demuestra quién es el culpable en la comisión de un determinado delito, entonces eso hace pasto del discurso político, de la manipulación y de la tergiversación. Y la verdad, como la misma palabra que bautiza la comisión lo indica, es algo fundamental y muy importante para el país, para el gobierno, para la oposición, para todos los venezolanos, de manera tal que debe despolitizarse y debe tener efectivamente la composición de expertos en la materia, de personas que no tengan un compromiso con el partido de gobierno o con los grupos que integran el pueblo patriótico y que no tengan tampoco compromiso con la oposición, pero que indiscutiblemente hay un consenso de los actores fundamentales en esta situación de conflicto para integrarla, porque es que debe haber un reconocimiento de ambas partes. La oposición debe reconocer al gobierno nacional y ya de hecho lo ha reconocido al participar en estos espacios construidos a propósito del acompañamiento de los cancilleres de UNASUR, y por su parte el gobierno nacional debe reconocer a la oposición que está en la mesa de la unidad democrática, y al fin y al cabo esos actores políticos tienen a su vez que también buscar la manera de que los actores sociales que han estado inmersos en el conflicto, y con ello reconocerlo, nos referimos a los estudiantes, nos referimos a las comunidades, también tengan una actoría, también tengan una voz, porque una comisión de la verdad sin la voz de las víctimas o de los familiares de las víctimas tampoco funciona. Sin los testimonios, los documentos, la protección que deben de tener los testigos, las medidas de protección que deben tener los testigos. Repito, estamos hablando de funcionarios del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado que estarían involucrados en la comisión de homicidio y de tortura, y esos son delitos de lesa humanidad
crímenes de lesa humanidad que ameritan por parte del Estado venezolano la configuración de una estructura de protección al testigo, de protección a la víctima, porque de otra manera no se puede llegar a la verdad. Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de escucharla, señora Hermida, conversamos con Esperanza Hermida, ella es coordinadora de exigibilidad de Provea, una ONG que hace vida en Venezuela. Cuando uno la escucha y cuando escuchamos a Alfredo Romero, que también se refería anteriormente a la Comisión de la Verdad, uno lo que piensa, porque bueno, es la deducción lógica, es que falta mucho para que se establezca una comisión de la verdad en Venezuela, como tiene que ser, para que dé los resultados que los venezolanos finalmente esperan. Ahora bien, quiero diferenciar la comisión de la verdad de lo que es la ley de amnistía, propuesta como punto fundamental para estos diálogos por la oposición venezolana y rechazada por el gobierno. La Iglesia ha dicho que en Venezuela hace falta, sería loable tener una ley de amnistía. Quiero preguntarle su opinión en relación a esto. ¿Estaríamos en el punto, es una necesidad para Venezuela tener una ley de amnistía? Bueno, una ley de amnistía en este tipo de situaciones es un caso netamente de naturaleza político. Nosotros hemos, como organización, auspiciado la importancia de que el gobierno libre un decreto de amnistía para todos los luchadores sociales y populares que están enjuiciados arbitrariamente por haber participado en manifestaciones pacíficas amparadas por el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional. De manera tal que nosotros creemos que ese es un paso político necesario e importante. Sin embargo, si el gobierno nacional no desea, no hay consenso, no tiene la voluntad política para decretar esa ley de amnistía, puede hacer, y eso también es viable y es bienvenido, una revisión caso por caso, tomando en consideración aquellos que verdaderamente comprometen desde el punto de vista humanitario la salud de las personas que están siendo enjuiciadas o que están en este momento encarceladas o privadas de libertad por haber participado en este tipo de procesos. Ojo, no se trata de una amnistía en el caso de aquellas personas que, habiendo cometido un delito y han sido debidamente juzgados y sancionados, están tras las rejas, porque son situaciones que tenemos que diferenciar. Provea ha impulsado la amnistía para los luchadores sociales, que es una condición donde tenemos alrededor de 130 dirigentes sindicales sometidos a procesos penales por haber ejercido acciones que están enmarcadas dentro de la libertad sindical. Tenemos alrededor de 2.000 estudiantes que están siendo enjuiciados por haber participado en manifestaciones pacíficas, y caso distinto son las situaciones que pudieron haberse escenificado y desarrollado en el pasado y que corresponden a otro tipo de situación desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista penal. Entonces, separando los dedos y yéndonos al fondo de la situación, de lo que se trata es de hacer un borrón y cuenta nueva para establecer las condiciones idóneas para buscar el diálogo y para que los actores sociales puedan conversar de tú a tú con el gobierno y sin la presión, la espada de Damocles de un juicio penal. Eso es loable, eso es necesario, eso es recomendable. Caso contrario, el Ejecutivo Nacional puede, porque tiene la facultad constitucional de hacerlo, revisar aquellos casos que efectivamente son, desde el punto de vista humanitario, son los que estarían sujetos a una medida de amnistía y hacer, pues, dictar la medida puntualmente, individualmente, en alguna situación. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el caso de Maciel Pacheco, que es una muchacha que es una buhonera, que tiene un niño de 1 año y medio de edad, que sencillamente por el hecho de haber cumplir con su deber de entregar a la Guardia Nacional un paquete que le fue dejado en su puesto de trabajo a las afueras del Parque del Este, que es un parque muy importante en la ciudad capital, está siendo juzgada por terrorismo, ha sido incomunicada,
ha sido absolutamente vejatoria la actuación de la Administración de Justicia, del Ministerio Público y los Cuerpos de Seguridad del Estado con ella. Esa es una situación que no soporta ningún análisis y que esa muchacha debería de ser pues amnistiada de forma inmediata porque ella no está cometiendo ningún delito. Esos son los casos puntuales. Obviamente en el caso de los políticos como Leopoldo López, de los políticos como los alcaldes de los municipios San Diego, y también en el caso de Valencia, bueno, nosotros creemos que allí, si el Estado tiene los elementos probatorios en relación a la comisión de un presunto delito, entonces debe seguirse el procedimiento. Pero hasta donde nosotros tenemos entendido, en el caso específicamente de Leopoldo López, para no pronunciarme sobre casos cuya característica en el fondo desconozco, que son los alcaldes del Estado Carabobo, en el caso de Leopoldo López pareciera que estamos en presencia efectivamente de una detención arbitraria. Quiero agradecer a Esperanza Hermida, ella es coordinadora de Provea, ONG venezolana. Gracias por acompañarnos y por la amplia explicación de varios de los temas que son noticia en este momento, como la Comisión de la Verdad y la Ley de Amnistía. Buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias.